Increíble revelación. Dos gemelas apaches ocultan un sorprendente secreto sobre su madre. Itzel y Nayeli, con sus 15 años a cuestas, siempre habían sentido el peso de su herencia. Crecer en un pequeño pueblo en la frontera de Arizona no era fácil, pero más difícil era la sombra de su madre, Elena, cuya fortaleza era admirada, pero que también desbordaba responsabilidades. Itzel, académicamente brillante, anhelaba destacar en un sistema que parecía ignorar su inteligencia. Por otro lado, Nayeli encontraba consuelo en las notas de su guitarra, deseando expresar su cultura en un mundo que con frecuencia la subestimaba. Sin embargo, cada vez que se miraban en el espejo, veían reflejadas las dudas de lo que se esperaba de ellas y de lo que realmente querían. El dolor se tornó insoportable cuando de repente la vida les robó a su madre. La noticia se esparció como un fuego devastador, y en medio del luto, las gemelas se sumieron en confusión. Itzel luchaba con la ansiedad, sintiéndose atrapada entre sus responsabilidades académicas y el duelo que desgarraba su interior. La idea de asistir a la escuela era una tortura, pues cada día recordaba a su madre en los pasillos, en las risas compartidas y en el sabio consejo que solía ofrecerle. Por su parte, Nayeli se refugiaba en su música, pero la tristeza contenida se transformó en un silencio abrumador, una lucha interna que amenazaba con consumirla. El hallazgo del diario de Elena fue un giro inesperado. Páginas llenas de anotaciones y recuerdos se convirtieron en su refugio común, pero llevar esas palabras a la realidad las asustaba. ¿Cómo podían, ahora que su madre ya no estaba, contactar a esos líderes ancestrales de los que hablaba? La presión se intensificaba dentro de Itzel, quien sabía que debía tomar la rienda de su futuro. Pero, ¿a qué costo? ¿Acaso estaba dispuesta a sacrificarse, rechazar su propia voz por el favor de un sistema que las veía inferiores? Nayeli se perdía en su dolor, y cada vez que miraba a su hermana, sentía un hilo de culpa por no poder ser la fuente de fortaleza que Itzel necesitaba. Su arte la llamaba, pero la guerra interna con el dolor la mantenía atrapada en un ciclo que apenas podía soportar. Los días se convirtieron en meses, y la brecha entre ellas creció. Con cada paso que Itzel daba hacia la academia, Nayeli sentía que la distancia aumentaba, como si la carga que llevaban desde pequeñas comenzara a desgastarlas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que el tiempo pasaba, aparecieron tensiones y resentimientos. El clímax de su conflicto se desató en un encuentro inesperado con un anciano líder de la comunidad. Su presencia era imponente, y su mirada sabía más de lo que parecían entender. Les planteó una pregunta que resonó en sus corazones. ¿Están listas para enfrentar no solo el pasado de su madre, sino el futuro que les ha sido destinado? En ese instante, un aire pesado de incertidumbre las envolvió. La decisión ahora estaba en sus manos. ¿Se unirían para enfrentar las sombras del linaje que les pertenecía, o se perderían en la búsqueda de sus propios caminos? La tensión era palpable, y el futuro se sentía tan incierto como el eco de su propia historia. La tarde en la que se encontraron con el anciano líder se convirtió en un punto de inflexión para Itzel. Aquella pregunta reverberaba en su mente, desatando una inquietante batalla interna. ¿Qué significaba realmente enfrentar su destino? La historia de su madre la había brindado tanto orgullo como miedo, y ahora sentía que se esperaba que se convirtiera en algo más, en alguien que jamás había considerado ser. La urgencia de responder a esa pregunta la empujaba, pero al mismo tiempo, la paralizaba.
En su mente, las imágenes de su vida en la academia se entrelazaban con la de su madre, una mujer que había sacrificado tanto por su familia. Itzel recordaba las noches en vela, los libros esparcidos sobre la mesa, y el brillo de sus ojos cuando le hablaba sobre el poder de la educación. Aquellas palabras habían sido una inspiración, y a la vez un yugo. Debía seguir ese camino, a expensas de su propia voz. Decidió que no podía dejar su respuesta en el aire. Era momento de descubrir quién era realmente. La siguiente mañana, se levantó antes del amanecer, sintiendo la presión de su propia ansiedad cocinándose en su pecho. Tenía que hacer algo, y no podía permitir que el miedo ganara. Mientras el sol comenzaba a asomarse, tomó una hoja y un bolígrafo, y comenzó a anotar sus pensamientos. Necesitaba claridad, y la escritura siempre había sido su aliada. Se preguntaba qué legado quería dejar, no solo como hija de Elena, sino como Itzel. Por su parte, Nayeli, atrapada en su propio duelo, sentía que la música, que una vez fue su refugio, se había convertido en un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Su guitarra permanecía en un rincón de su habitación, cubierta de polvo, como un símbolo del silencio que había caído sobre su vida. Sin embargo, cuando Itzel salió esa mañana, hizo un gesto inconsciente hacia el instrumento, sintiendo una pulsión de recogerlo. A medida que sus dedos tocaban las cuerdas, las notas comenzaron a fluir, evocando recuerdos de risas compartidas con su madre. Lo que antes fue un refugio de calma, se transformó en su última resistencia contra el dolor. La música se convirtió en su forma de procesar la tristeza, una conexión con la herencia apache que estaba empezando a entender. En cada acorde, sentía que su voz comenzaba a regresar, aún débil, pero a la vez jugando con un instante de esperanza. Itzel, después de varias horas de reflexión, decidió ascender con determinación hacia la terraza más alta del pueblo, donde se encontraba el gran árbol que había sembrado su madre. Quería encontrar alivio entre sus raíces, un sentido de pertenencia que había sentido cuando era niña. Desde esa altura, se visualizaba a sí misma no solo como una estudiante, sino también como una líder. En ese instante, su mente se despejó y formuló un plan ante la incertidumbre del futuro. Quería recopilar la esencia de cada página del diario, reinterpretar la sabiduría de su madre, y acercarse a esos líderes que parecía imposible alcanzar. Aquello no sería solo un paso por su madre, sino un viaje hacia su propio crecimiento. La tarde avanzaba y cada una de las gemelas se enfrentaba a su propio destino, marcadas por la pregunta del anciano líder. Una decisión inminente se cernía sobre ellas. ¿Se unirían para honrar el legado de su madre, o seguirían caminos separados en búsqueda de su propia identidad? Sin embargo, el eco de la pregunta seguía resonando, y en el fondo de sus corazones, ambas sabían que una revelación decisiva estaba a punto de surgir. Un nuevo encuentro con el anciano estaba programado para el siguiente día, y la incertidumbre ahora arrojaba luz sobre lo que se avecinaba. Había llegado el momento de enfrentar no solo los secretos ocultos de su madre, sino también los de ellas mismas. Estaban dispuestas a descubrir la verdad que podría cambiarlo todo. Era una mañana gris cuando Itzel despertó con una determinación renovada. Había pasado la noche en vela, rumiando sus pensamientos y tejiendo un plan. Sabía que no solo necesitaba confrontar su propio destino, sino desentrañar la historia que había sido la vida de su madre. La promesa de un encuentro con el anciano era la chispa que encendía su fuego interno. Se sentó en su escritorio, rodeada de las notas dispersas que había escrito el día anterior. Al leerlas, se dio cuenta de que sus inquietudes eran más profundas de lo que había imaginado. No se trataba solo de seguir el legado de su madre, sino de encontrar su propia voz en un mundo que esperaba que hablara como ella. Y si el anciano tenía las respuestas, ella debía prepararse para hacer las preguntas adecuadas. La urgencia la llevó a buscar en la historia familiar, a dejar el miedo de lado y a invertir tiempo en entender el contexto de su vida. Durante una semana,
Itzel indagó en los archivos que su madre había dejado, cartas, fotografías y recortes que documentaban una vida llena de valentía, pero también de sacrificios. Cada descubrimiento reforzaba la importancia de su viaje. En sus indagaciones, Itzel topó con una carta antigua, un mensaje de amor dirigido a su madre desde un líder comunitario, que hablaba del deber de los jóvenes a honrar y aprender de los ancianos. Eso resonó con fuerza en ella. Había estado buscando la forma de ser única, pero esa carta le aclaraba que su camino no estaba solo en ser diferente, sino en comprender la tradición que se albergaba tras su historia. Conectada de nuevo con su herencia, Itzel se acercó más al árbol que había sido un símbolo de su infancia, el gran árbol que había plantado su madre. Este lugar, que había sido un refugio para sus pensamientos, ahora se convertía en un espacio de acción. Con cada visita, sus decisiones se volvieron más firmes. Sentía que tenía un propósito claro. No solo quería entender su identidad, sino también el futuro que podía construir, uno que honrara a su madre mientras defendía su propio camino. Esa tarde, construyó un borrador de las preguntas que necesitaba hacerle al anciano. Las escribía con fervor, sintiendo cómo cada palabra cargaba un peso emocional. ¿Qué secretos había ocultado su madre? ¿Qué lecciones llevaban la sonrisa y el dolor en su historia? Decidida a tomar el control, Itzel optó por ser la primera en hablar en la próxima reunión. Tenía que demostrar que no era solo la hija de Helena, sino una fuerza independiente dispuesta a asumir su papel en la narración de su legado. La idea de compartir su vulnerabilidad con los demás la aterrorizaba, pero había encontrado la valentía en su deseo de conocer la verdad. Mientras tanto, Nayeli enfrentaba sus propios demonios. La música que una vez le había dado alegría, ahora se convertía en un muro silente. Sin embargo, al tocar su guitarra, las notas que fluían empezaron a transformarse en un lenguaje de liberación. Cada acorde que tocaba la acercaba a un pasado que aún anhelaba, y poco a poco, se dio cuenta de que su voz no había desaparecido, simplemente aguardaba ser reavivada. La invitación a reencontrar su arte la llevó a reflexionar sobre cómo podría colaborar con Itzel para honrar su madre. La idea de un espectáculo comunitario que uniera su música y las historias de Helena comenzó a tomar forma en su mente, un espacio en el que ambas pudieran expresar su dolor y su amor. Pero en el fondo, la pregunta persistía. Su voz, al igual que la de su hermana, sería lo suficientemente fuerte como para ser escuchada. El día del encuentro se acercaba y la tensión aumentaba. Itzel sabía que ya no había vuelta atrás. Su transformación ya había comenzado, y con ello, la posibilidad de un futuro que podría ser tan extraordinario como aterrador. Justo cuando se asomaba un rayo de esperanza, una revelación inesperada surgió en sus pensamientos. ¿Qué pasaría si el anciano revelaba un secreto que cambiaría no solo su percepción de su madre, sino también la propia percepción de su existencia? Itzel se despertó esa mañana con una mezcla de nerviosismo y determinación. Había pasado la noche reelaborando su enfoque. Tenía una misión: desentrañar su verdad. El recuerdo de la carta que había encontrado resonaba en su mente, impulsándola hacia la búsqueda de su identidad. La historia de su madre ya no era solo un relato, era un mapa que necesitaba interpretar para encontrar su propio camino. Cuando llegó a la reunión, se sintió como si una tormenta por dentro la estuviera preparando para lo inevitable. Se sentó a un lado de la mesa, observando a los presentes. Cada mirada parecía un reflejo de juicio, y la presión de compartir su vulnerabilidad casi la ahoga. En su interior, sin embargo, una chispa creciente le decía que este era el momento en el que debía abandonar la sombra de su madre. A medida que la conversación avanzaba, su resolución se fortaleció. Miró al anciano, cuyo rostro arrugado y profundo conocimiento emanaba autoridad. Sus palabras eran anclas que mantenían la conversación a flote, pero en su interior, Itzel luchaba entre el deseo de hablar y el miedo de ser menospreciada. Necesitaba superar esa barrera. Cuando llegó su turno,
Sintió que el aire se detenía. El corazón le latía con fuerza, y su voz tembló ligeramente cuando comenzó a hablar. Con cada palabra, cargada de emoción, le preguntó al anciano sobre los secretos de su madre. Las miradas de interés de su audiencia la empoderaron, y poco a poco comenzó a liberar las preguntas que anhelaba responder. Las revelaciones fueron surgiendo como piezas de un rompecabezas que finalmente empezaban a encajar. Su madre no solo había sido una mujer valiente, sino también un punto de conexión con su comunidad. La lucha por la identidad siempre había sido parte de ella, y ahora, ese legado pesaba sobre los hombros de Itzel. Esa epifanía la empujó a replantear su relación con el miedo y la aceptación. No podía definir su camino sin integrar la memoria de Elena en su persona. Mientras hablaba, sus dudas fueron disolviéndose. Itzel entendía que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una herramienta poderosa. Su búsqueda no solo era para honrar a su madre, sino también para dar voz a su propia historia. En el intercambio, el anciano se volvió un baluarte en su viaje, proporcionando respuestas y guiándola a las preguntas más profundas. Con el paso de la reunión, Itzel sintió la metamorfosis en su interior. Cada revelación oportuna la acercaba más a la persona que quería ser, una mujer que no temía a su propio legado. La red de conexiones se hacía más fuerte, y entendió que su voz tenía un eco distinto en el mundo. Cuando todo concluyó, recibió la mirada del anciano, llena de sabiduría, y eso reforzó su decisión. No podía dejar que el conocimiento se desvaneciera en el aire. Tenía que perseverar en el camino ya trazado, pero ahora impulsada por una identidad propia. La música de Nayeli resonaba en su mente, como un llamado a fusionar su arte con su historia. El espectáculo ahora parecía no solo posible, sino necesario. La salida del encuentro la colmó de esperanza, pero una inquietud se asentó en su pecho. Había mencionado su emoción sobre la idea de colaborar con Nayeli, y la respuesta positiva de la audiencia dejó un silencio persistente en el aire. Se preguntó cómo su hermana recibiría la noticia. ¿Se uniría a ella o se vería limitada por sus propias inseguridades? En ese instante, Itzel supo que debía enfrentarse a este dilema. Sin embargo, antes de que pudiera procesar completamente la situación, una llamada inesperada interrumpió su reflexión. Era Nayeli, que sonaba más ansiosa que nunca. Itzel, necesitamos hablar. He descubierto algo que podría cambiarlo todo. El tono urgente de la voz de Nayeli resonó en el teléfono, como un campanazo que sacudía el frágil equilibrio que Itzel había comenzado a construir en su vida. A pesar del nudo en su estómago, sintió que la inquietud se transformaba en expectativa. ¿Qué habría descubierto su hermana que pudiera cambiar el rumbo de su búsqueda? Se citó con Nayeli en un café cercano, un lugar que había sido testigo de sus risas y confidencias. Sin embargo, en esta ocasión, el aire estaba cargado de intriga y tensión. Itzel llegó primero, dando vueltas a la mesa mientras se preguntaba qué secreto podría llevar a la superficie sus miedos. ¿Y si lo que Nayeli había descubierto la colocaba nuevamente bajo la sombra de su madre? Cuando Nayeli llegó, su energía era magnética, pero había en ella una especie de frenética aceleración que inquietó aún más a Itzel. Se sentaron, y la mirada de su hermana era un crisol de emociones, como si estuviera a punto de revelar no solo un secreto, sino la esencia misma de su historia conjunta. Itzel, no puedo creer lo que he encontrado, comenzó Nayeli, su voz temblando de emoción. He asistido a una reunión de investigadores sobre nuestro linaje. Entendí más sobre nuestras raíces y hay secretos que han estado ocultos, incluso para nosotras. Itzel entrelazó los dedos, sintiendo que la revelación estaba a punto de abrir un nuevo capítulo en su vida. Cada palabra de Nayeli era una nota en la partitura de su búsqueda. ¿Qué tipo de secretos?, preguntó, intentando mantener la calma mientras la ansiedad crecía en su interior. Nayeli respiró hondo.
Parece que nuestra madre no solo fue una luchadora, sino que también ocultó aspectos de su pasado que podrían redefinir quiénes somos. Las decisiones que tomó no fueron solo por nosotras. Había elementos de su propia historia que la perseguían. Por un instante, las palabras de su hermana flotaron en el aire, llenas de posibilidades y desafíos. Itzel se sintió desbordada. Cada secreto parecía empujarla a una verdad aún más profunda sobre su propia existencia. ¿Qué quieres decir con que nos afectaba?, inquirió, ansiosa por conectar los puntos. Nayeli se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con intensidad. Descubrí que, de alguna manera, nuestra madre había estado involucrada con asuntos que implicaban a nuestra familia y sus raíces culturales. No tenía idea de esto, pero había una razón detrás de su lucha. Cada frase de Nayeli era un ladrillo que levantaba un muro, pero también abría puertas que Itzel no sabía que existían. El corazón de Itzel empezó a latir más rápido. Cada revelación una carga tangible en sus hombros. ¿Y tú crees que esto cambiará nuestra percepción?, cuestionó, luchando con el intento de asimilar el impacto de lo que su hermana estaba compartiendo. Sí, pero no solo eso. Necesitamos encontrar la manera de abordar esto juntas. He solicitado acceso a los documentos que tienen. Lo que descubra podría ser la clave para no solo comprender a nuestra madre, sino también a nosotras mismas. Itzel sintió que el vínculo que compartía con Nayeli podía extenderse a nuevas dimensiones. Sin embargo, una sombra de duda la abrumó. ¿Estás segura de que estamos listas para afrontar toda esta carga? Podría ser devastador o liberador, dijo, aterrorizada ante las dos posibilidades que se presentaban ante ellas. En ese momento de incertidumbre, el café que las rodeaba se tornó un panorama de posibilidades, donde la verdad siempre había estado escondida. No sabía si estaba lista, pero el llamado de su identidad se volvía más insistente. Necesitamos hacerlo. Este es nuestro camino, insistió Nayeli, su determinación evidente. La chispa en sus ojos resonaba con el fuego que Itzel había comenzado a encender dentro de sí misma. Itzel asintió lentamente, sintiéndose dividida entre el miedo y la resolución. Juntas podían enfrentar las sombras del pasado, pero, al mismo tiempo, sabía que el proceso sería complicado y lleno de emociones encontradas. ¿Y si hay más de lo que podemos soportar?, se preguntó internamente, mientras un nuevo eje de incertidumbre se formaba en su mente. Con una determinación renovada por el deseo de saber, Itzel entendió que había dado un paso vital en su viaje personal. La revelación de Nayeli era solo el comienzo de un proceso que prometía más de lo que jamás imaginó. Esto no solo cambiaría su historia familiar, sino que también desafiaría su identidad. A medida que salían del café, Itzel no pudo evitar preguntarse si su deseo de verdad las llevaría a lugares oscuros y reveladores. ¿Estaban realmente listas para desenterrar los secretos que podrían destruir la imagen que tenían de su madre y de ellas mismas? La incertidumbre latía en su pecho, implacable y feroz. Ahora que hemos dado este paso, no hay vuelta atrás, pensó Itzel, mientras una nueva oleada de preguntas empezaba a gestarse en su mente. ¿Qué secretos aún quedaban por revelarse y a qué precio? Mientras Itzel caminaba junto a Nayeli, una sensación de inquietud la invadía. Cada paso parecía acercarlas a una verdad ineludible, al mismo tiempo que la duda y el temor acariciaban su mente. A pesar de la conexión que habían sentido al compartir descubrimientos, la conciencia de lo que podía significar para su futuro amenazaba con desbordar su capacidad de resolución. Su mente giraba en torno a las posibilidades. Reflexionaba sobre la lucha de su madre y cómo había moldeado su infancia. Las memorias eran un espejo distorsionado que proyectaba tanto amor como resentimiento. Cada decisión que tomaron las había llevado hasta ese momento. Esa esquina donde el pasado y el futuro chocaban con estruendo. La idea de desenterrar más de lo que conocían la paralizaba. Había logrado crear una vida en la que se sentía relativamente a salvo,
y la amenaza de que todo eso pudiera desmoronarse era aterradora. ¿Crees que lo que descubramos cambiará la forma en que vimos a mamá? La imagen que hemos construido sobre ella, preguntó Itzel, casi en un susurro mientras reorganizaba su entorno, tratando de reanudar el hilo de su conversación. Nayeli, con una mirada firme, contestó: no lo sé, pero eso es lo que necesitamos. Necesitamos ver la historia completa, no solo lo que nos contaron. Era un intento claro de infundir fortaleza a su hermana, pero la preocupación era palpable en el rostro de Nayeli. Ambas sabían que el pasado no siempre traía consigo respuestas satisfactorias. La búsqueda de sus documentos no era solo un proceso investigativo, era la confrontación con sus propias inseguridades y fallos. Habían pasado años intentando crecer y encontrar su lugar en el mundo, tratando de escapar de las sombras que sus decisiones y las de su madre proyectaban. Mientras más pensaba en ello, Itzel sentía que se acercaba a un abismo que desgastaría su fortaleza. La vida de Itzel había sido una serie de intentos de escapar de la cultura que la rodeaba, de los estigmas, de la identidad que le había sido impuesta. Ahora, con lo que Nayeli había revelado, se preguntaba si estaba condenada a transitar por un ciclo de repetición. Podría ser un camino hacia la autoconsciencia, o una caída libre hacia la desesperación, pensó. El dilema crecía en su interior. Había algo ineludible en conocer su historia, pero también el miedo de que desenterrar los secretos podría significar confrontar aspectos de sí misma que había intentado suprimir. Mientras se alejaban del café, su mente se mantenía activa, llenándose de preguntas sobre su madre y su propia identidad. Su relación con Nayeli se había cimentado sobre la confianza mutua, pero ahora se topaba con la incertidumbre de lo que estaba por venir. ¿Se animarían a abrir esos antiguos archivos y enfrentar lo que podrían encontrar? Decidió que debía trabajar en su propio crecimiento personal antes de afrontar el pasado. Pensó en tomar cursos que la ayuden a entender más sobre su cultura, a conectar con sus raíces y quizás descubrir la fuerza que nunca supo que tenía. Tal vez esto sea una oportunidad de comenzar a conocerme a través de lo que ha quedado oculto. Esa convicción se hizo más fuerte con cada paso que daban. Sin embargo, antes de que pudiera formular un plan concreto, Nayeli mencionó sobre un grupo de apoyo que se reunía semanalmente para el mismo propósito. Pareció una buena idea, pero una voz interna le susurraba que a veces es más fácil ignorar el dolor que enfrentar la verdad. Se detuvieron en una esquina. La luz del sol proyectaba sombras en el suelo, un recordatorio literal de las sombras que acechaban su historia familiar. Voy a ir al grupo la próxima semana. Estoy lista para aprender más sobre nosotras, sobre mamá, proclamó Nayeli, y eso encendió una chispa de determinación en el corazón de Itzel. Sí, tal vez estar juntas nos ayude a enfrentar esto, respondió, sintiéndose menos sola al comprender que su hermana estaba tan comprometida como ella. Pero, conforme las palabras salían de su boca, un temblor en el fondo de su ser la advertía que los secretos ocultos no eran simplemente lecciones a aprender, sino capítulos retorcidos de su linaje. ¿Qué pasará si lo que encontramos cambia nuestra vida para siempre?, se preguntó Itzel, mientras una vez más el miedo y la curiosidad se entrelazaban en su interior. A medida que se alejaban de la esquina, la pregunta quedó flotando en el aire, y el futuro, lleno de posibilidades y sombras, parecía estar acechando desde la distancia. ¿Estaban realmente preparadas para descubrir la verdad que podría reescribir su historia? El día siguiente llegó con la luz del sol filtrándose a través de la ventana, como si el mundo exterior la invitara a despertar. Itzel había pasado la noche en vela, fragmentos del pasado de su madre golpeando su mente. Decidió que no podía permitir que la incertidumbre continuara enturbiando su vida. Tomar ese grupo era un primer paso necesario, y hacer frente a su historia parecía su única salida. Desde el momento en que entró al aula donde se realizaban las reuniones, la ansiedad la envolvió. Varias mujeres de diferentes edades,
cada una con historias que contar, se movían por el espacio, intercambiando sonrisas tímidas y palabras de apoyo. Itzel se sintió como una extraña en un mundo que no había buscado, pero al mismo tiempo, el hecho de estar allí la empujó hacia la introspección. Aprender a compartir su historia no sería solo un acto de valentía, sería una herramienta para crecer. La facilitadora del grupo, una mujer de voz suave llamada Clara, comenzó con una introducción sencilla. Estamos aquí para redescubrirnos y sanar. Cada historia es única y cada experiencia cuenta. Así que, si alguna se siente lista, por favor comparta. El silencio se instaló, y la carga emocional era palpable. Itzel sintió que en ese preciso instante, su corazón latía en sincronía con cada respiración a lo largo de la sala. Cuando la primera mujer comenzó a hablar sobre la lucha de su familia, Itzel se dio cuenta de que cada relato resonaba en ella. Había conexión en el dolor y en la curiosidad por el pasado. No eran solo historias de traumas, sino también de superación. Ella estaba allí para ello, para romper las cadenas invisibles que le habían sido herencia. Mi madre se fue cuando yo era pequeña, compartió una mujer. Ella cada vez que regresaba me traía historias de su juventud, aventuras que no podía entender. Pero a medida que crecí, me di cuenta de que esas historias eran sus formas de lidiar con su dolor. Itzel sentía que los relatos llenaban vacíos en su propia historia. La desesperación de esa mujer le navegaba por el cuerpo, mientras se preguntaba si la historia de Nayeli y su conexión con su madre se entrelazaban con la de las demás. Sin embargo, la mente de Itzel seguía en conflicto. ¿Era esto lo correcto? Estaba dispuesta a repasar los relatos de su madre y lo que eso podría significar para su autopercepción. Mientras escuchaba, la realidad de su vida se entrelazaba con el descubrimiento. Con cada testimonio, el miedo que había traído se desdibujaba, convirtiéndose en un impulso educativo. Aquel era un espacio seguro, donde los secretos compartidos ayudaban a construir una nueva narrativa. En su interior, una especie de norte comenzaba a surgir, una guía que iluminaba sus pasos hacia la verdad. Durante la pausa, una mujer se le acercó. Tu mirada dice que estás aquí por una razón. Te veo. Será un viaje largo y a veces difícil, pero serás más fuerte al final. Créeme. Itzel asintió. Una emoción desconocida se instaló en su pecho, una mezcla de angustia y determinación. Cuando Clara volvió a convocar al grupo, se sintió impulsada a hablar. Siempre he tenido miedo de lo que podría descubrir, de lo que podría cambiar si miro a mi madre en la cara de una forma diferente. Al pronunciar esas palabras, su voz tembló, pero su sinceridad rompió barreras invisibles. El grupo la alentó a seguir, y con cada palabra suya, Itzel se acercaba un paso más a la aceptación de su historia. Luego de compartir su experiencia, se sintió más ligera, como si cada confesión hiciera caer lentamente las capas de un pesado abrigo que había estado usando toda su vida. Al concluir la sesión, con el mundo exterior ya oscureciendo, su mente seguía activa. La revelación de sus miedos había comenzado a desatar un potencial que jamás imaginó que llevara dentro. ¿Qué más le quedaba por descubrir? ¿Podrían Nayeli y ella enfrentarse juntas a la imagen que tenían de su madre, reescribiendo un legado de dolor? La búsqueda de los archivos familiares era solo el principio. Este encuentro le había dado un nuevo sentido para enfrentar lo que viniera. Su voluntad de entender su historia, unida a la fortaleza naciente en su interior, la empujaba a perseguir no solo la verdad, sino su lugar dentro de esa narrativa. Pero ese renacer presentaba un precio. A medida que regresaba a casa, le llegó una notificación en su teléfono, un mensaje de Nayeli. ¿Qué tal estuvo el grupo? Tengo algo importante que decirte. El corazón de Itzel latió con fuerza. ¿Qué habría descubierto su hermana? Con el estómago en un nudo, comprendió que la verdad podía presentarse en forma de revelaciones inesperadas. ¿Podría ser que la búsqueda de su madre desatara otros secretos aún más profundos en su familia que la estaban esperando? La noche caía con un tinte dorado.
un tono que hacía contrastar el repiqueteo del corazón de Itzel, mientras se sentaba en la mesa de la cocina, el móvil aún en la mano. La pregunta latía en su mente. ¿Qué era eso tan importante que Nayeli sentía la necesidad de compartir? La curiosidad la impulsaba, pero también un rayo de temor que la paralizaba momentáneamente. Decidió responder con una sola palabra que atrapaba su tormento interno. ¿Qué pasa? La respuesta llegó casi al instante, pisoteando su paciencia. Necesitamos hablar. Hay cosas sobre mamá que quizás no sabemos. La frialdad de esa oración la acompañó como un eco ominoso. ¿Qué cosas? La parte racional de Itzel luchaba por calmar el torrente de pensamientos. Sin embargo, el corazón, siempre más volátil, la obligaba a someterse al pánico. Al cabo de unos momentos que se sintieron eternos, Nayeli llegó con su expresión pensativa, pero resuelta. Itzel sintió cómo sus manos temblaban entre el café frío que se había servido y la galleta sin morder. La hermana se sentó frente a ella, como si el mismo aire entre ambas estuviera cargado de secretos a punto de estallar. «Escucha», comenzó Nayeli con la voz firme pero suave. «Lo estuve pensando desde que mi investigación comenzó. Hay algo más que nuestras memorias. Papá una vez mencionó que había un pasado oculto, un lado de nuestra madre que nunca conocimos». La voz de Nayeli era un eco de su propio temor, pero lo que estaba en juego era cómo ambas enfrentarían la verdad que las aguardaba. Itzel sintió un torbellino de emociones. Era un momento de revelación personal, donde cada fibra de su ser se sentía resignada a buscar respuestas que durante tanto tiempo habían permanecido ausentes. La vulnerabilidad de ambas se desnudaba, y en medio de esa mirada entre ellas se desplegaba una posibilidad nueva. «¿Qué descubriste?», preguntó Itzel, su voz temblando como un hilo de cristal. Nayeli se acomodó en su silla, tomando una respiración profunda antes de despegarse de la incertidumbre que había llevado por tanto tiempo. Una amiga encontró documentos en el archivo de la familia, cosas que nunca pensamos que existieran. Hay menciones de nuestras raíces, y no son las que creemos. Cada palabra cortaba la atmósfera densa, revelando un mundo que no sabían que giraba alrededor de su historia familiar. Itzel sentía la tensión aumentar dentro de ella, como si cada revelación prometiese un camino hacia el autoconocimiento, pero también una confrontación inevitable con la historia de su madre, que podían cambiar su vida para siempre. ¿Y si toda esta búsqueda nos lleva a un lugar que no estamos preparadas para manejar?, cuestionó Itzel. La angustia de lo desconocido era un ancla, pero la determinación de desentrañar la verdad comenzaba a calar más hondo en su espíritu. Miró a Nayeli, buscando su propia fortaleza reflejada en ella. «Es posible que nuestra madre no sea quien pensamos», respondió Nayeli, dejando caer la declaración cargada de significado. Aquella revelación giraba en la sala, esperando tejer nuevos lazos en su narrativa. La inquietud se apoderó de ambas. Lo que hasta entonces se había tratado de conocer el dolor de su infancia, podía convertirse en una exploración intensa de su identidad. Itzel comprendió que establecer conexiones con su madre era solo el primer paso. Abandonar las sombras del pasado sería el reto mayor, un viaje hacia la sanación que prometía ser interminable. La inquietud y la necesidad de descubrir la verdad sobre su linaje había despertado en ella una sed de libertad. Las piezas del rompecabezas aún estaban desperdigadas, y en su intrépido anhelo por mantener un sentido de control, había llegado el momento de dar el siguiente paso. Debemos buscar más información, reunir esos documentos y ver a dónde nos llevan. Puedo sentir que algo valioso nos espera, propuso Itzel, despertando una energía renovadora entre las dos. La búsqueda se había transformado en una misión, y aunque el miedo continuaba acechando, la fuerza que comenzaba a construir se volvía un marcador en su vida. Sin embargo, la revelación de Nayeli había abierto una puerta a un hallazgo más profundo. Ambas estaban decididas a confrontar lo oculto, pero esa decisión traía consigo su propia carga. A medida que cerraban la puerta tras ellas,
Sintieron la mirada latente de su madre en cada esquina de la casa. ¿Cómo sabes que estás lista para lo que esté por venir?, cuestionó Nayeli, claramente preocupada por las ramificaciones. La siguiente verdad puede ser inquietante. ¿Estamos listas para esto?, se preguntó Nayeli, mientras miraba a su hermana. El eco de su valentía era determinante, pero el destino de su búsqueda era incierto, un abismo lleno de sombras y secretos aún por descubrir. ¿Qué más puede haber en la historia de su madre que, si se desvela, podría redefinir su identidad por completo? Mientras la noche se instalaba en la casa, Itzel sentía que cada instante era un compás que marcaba una nueva dirección en su vida. La incertidumbre, a la vez ingrata y emocionante, se alzaba ante ella como un umbral a cruzar. Comenzó a reorganizar su mente, un ejercicio que se sentía inusual pero necesario. Lo primero que decidió fue establecer un plan. A pesar del temblor que la invadía, su voluntad se forjaba en la necesidad imperante de entender su origen. ¿Por qué nunca habían cuestionado más sobre su madre? La duda comenzaba a asentar raíces en su conciencia, y entendía que esta búsqueda no solo era acerca de descubrir secretos familiares, sino también de redescubrirse a sí misma. Necesitamos anotar todo, sugirió, buscando el equilibrio entre la lógica y el caos emocional que la rodeaba. Abrió un cuaderno sencillo, uno que había comprado a inicio de año, prometiéndose seguir un ritual de organización que aún no había implementado. Escribir las preguntas que la atormentaban era un primer paso hacia la claridad. A medida que Itzel escribía, sus pensamientos comenzaban a tomar forma. ¿Qué sabemos de mamá realmente? ¿Por qué papá no hablaba de su pasado? Cuestionamientos que irradiaban incertidumbre y a la vez una especie de urgencia por obtener respuestas. La pluma deslizándose sobre el papel no solo recopilaba información, sino que se convertía en un ejercicio de sanación. En cada palabra, sentía que se despojaba de miedos arraigados, y más importante aún, comenzaba a salir del caparazón que había construido alrededor de su identidad. Nayeli observaba en silencio, impresionada por la claridad de su hermana. El liderazgo de Itzel la inspiraba, y algo dentro de ella comenzaba a despertarse también. Itzel era consciente de la carga emocional que venía con cada descubrimiento. Era ambigua pero prometedora, y, por primera vez en mucho tiempo, se atrevía a pensar que podrían encontrar fortaleza en la verdad, por dolorosa que fuera. Buscaré en internet sobre lo que me dijiste, continuó Itzel, sintiendo la adrenalina fluir en sus venas. Las pistas que pudieran hablarnos de nuestras raíces. Cada tecla que pulsaba en el teclado representaba una búsqueda más allá de lo que habían conocido, una escaramuza con su historia olvidada. Mientras tanto, fue consciente de que este viaje no solo se trataba de hallar información, era un camino que la llevaba hacia el autoconocimiento. Nunca antes había tenido la oportunidad de confrontar lo que siempre había ignorado. La posibilidad de recolectar respuestas desgastadas por el tiempo se convirtió en un desafío personal, algo que necesitaba obligatoriamente afrontar. Sin embargo, había algo más. Una voz interna que la advertía sobre la fragilidad de las verdades que podían salir a la luz. ¿Estaba verdaderamente lista para los ecos del pasado que podrían golpearles? ¿Qué tal si en lugar de encontrar respuestas, todos estos secretos solo traen más preguntas? Esa duda se deslizaba con sutileza en su mente y quería ignorarla, pero una sombra seguía acechando. No podía evitar cuestionar si estaba dispuesta a enfrentarse a la confidencialidad que precedía a su madre, la madre que conocía, pero que podría transformarse en alguien irreconocible. Decidida a seguir adelante, se aproximó a Nayeli, quien había estado callada desde el inicio, absorbiendo cada palabra. No podemos unirnos a nuestros temores, más bien, debemos enfrentarlos, le murmuró. La reafirmación la empujó a dejar sus dudas y a seguir afianzadas en el causa común, la profunda conexión familiar que las unía, un hilo invisible que ahora parecía más fuerte que nunca. Sí, no podemos permitirnos flaquear ahora.
Debemos ser valientes, replicó Nayeli, un brillo en sus ojos que parecía encender una chispa en el ambiente. La determinación se hizo palpable en la habitación. Aun con el peso de lo desconocido, había un nuevo sentido de propósito, una lucidez que prometía despertar las voces de sus ancestros. Todo estaba cambiando. En este viaje hacia lo desconocido, Itzel comenzó a comprender que la búsqueda de la verdad era también la búsqueda de sí misma. De repente, una notificación sonará en su móvil, un recordatorio indeseado del mundo exterior. La pantalla mostraba un mensaje. Era de Nayeli. ¿Estamos listas para buscar en el archivo familiar mañana? Itzel miró a su hermana, y con una sonrisa que ocultaba la incertidumbre que la asaltaba, asintió. Mañana comenzaría la búsqueda que prometía desenterrar no solo el pasado de su madre, sino también un nuevo horizonte para ellas. Sin embargo, mientras su mente comenzaba a familiarizarse con la idea de buscar entre papeles y secretos, una inquietante pregunta se asomaba en su interior. ¿Qué realidad descubrirían acerca de su madre que cambiaría para siempre el significado de sus vidas? Itzel y Nayeli se encontraron en la tarde del día asignado para la búsqueda de los documentos familiares. El aire cargado de anticipación palpitaba entre ambas. Un frío inusual se alojó en sus estómagos, recordándoles que la historia que estaban a punto de desenterrar podía cambiar todo lo que conocían sobre su madre, y por ende, sobre ellas mismas. Al llegar al pequeño edificio donde se guardaban los archivos, la realidad se tornó aún más tangible. Las paredes parecían abrazar un aire de nostalgia, como si contuvieran los ecos de los secretos que aguardaban ser revelados. Itzel respiró hondo, sintiendo cómo el peso de la emoción se mezclaba con la ansiedad. Habían llegado hasta aquí, y no había marcha atrás. ¿Estás lista?, preguntó Nayeli, su voz un susurro que reflejaba la mezcla de decisión y miedo. «Listas para descubrir quién era realmente nuestra madre», respondió Itzel, y aunque sus palabras salieron firmes, su corazón latía con fuerza. Empujaron la puerta y entraron, el sonido de su propio paso resonando en el espacio reverberante. Mientras exploraban los estantes repletos de cajas y documentos polvorientos, la atmósfera se volvió más intensa. Itzel se concentró en seleccionar los archivos que parecían más prometedores, mientras Nayeli revisaba fotografías antiguas. De repente, una imagen en sepia hizo que su corazón se detuviera. Eran retratos de su madre, pero también de muchas personas que nunca había visto, y que estaban ahí, flotando en la historia familiar. «Mira esto», exclamó Nayeli, una chispa de emoción en sus ojos. «¿Quiénes son todos estos? ¿Tienes alguna idea?» Itzel observó el rostro de su madre tan familiar y a la vez distante. «No, nunca había visto a estos otros. Es como si hubiera un mundo que nos ha sido ocultado». La revelación comenzó a calar hondo en su interior. Eran más que imágenes. Cada una de ellas representaba un hilo de la narrativa que habían ignorado durante años. Continuaron buscando, cada caja revelando fragmentos de la vida de Elena, historias que ellos mismos nunca habían conocido. Al abrir un viejo cuaderno, Itzel se encontró con las palabras de su madre, llenas de sueños y aspiraciones que desafiaban la imagen que habían conservado de ella. La mujer que había sido capaz de lidiar con su dolor, tenía también una profundidad y ambición que nunca habían apreciado plenamente. «¿Ves esto?», dijo Itzel, señalando una hoja que parecía más importante que las otras. Habla sobre la conexión ancestral que tenía con la comunidad apache, y menciona a un líder. Parece que tenía un papel en la reconciliación cultural. Esto lo cambia todo. Las palabras evocaban una figura que pertenecía a un mundo de tradiciones, y el corazón de Itzel comenzó a palpitar con más intensidad. La vida de su madre no era solo sobre sacrificios, sino sobre una lucha constante por mantener vivas sus raíces. Nayeli, absorbida por la lectura, se acercó a su hermana. «Significa que nosotros también somos parte de eso. Nunca ha sido solo sobre la tristeza, sino sobre un legado que continuar». Juntas, comenzaron a unir cabos y lo que antes había estado oculto
empezaba a tomar forma. La vida de su madre se había tejido con valor y genuina conexión con sus raíces, que les hablaba a gritos. Las lágrimas comenzaron a surgir de sus ojos mientras leían sobre sus luchas y victorias. En cada palabra, Itzel sentía que estaba desenterrando no solo la historia de su madre, sino también el camino que deseaba seguir. La transformación personal era inminente. Ya no serían solo las hijas de Helena, sino portadoras de su legado. Esto es solo el comienzo, afirmó Nayeli con una determinación renovada. Podemos presentar esta historia, compartir lo que encontré sobre nuestra madre con la comunidad. Ella no está olvidada, y su legado puede vivir a través de nosotras. A medida que hablaban, la sala se iluminaba con un brillo que superaba la luz del sol que entraba por la ventana. Ambas sabían que eran más que sus historias individuales, eran la continuidad de algo más grande. La búsqueda de su verdadera identidad comenzaba a vislumbrarse a través del trabajo que estaban dispuestas a realizar juntas. Finalmente, cuando salieron del edificio, llevaban consigo no solo documentos, sino un nuevo propósito. Las risas de las personas que pasaban resonaban en sus oídos, y el aire fresco les recordaba que la vida seguía. Se miraron a los ojos y compartieron una sonrisa que contenía la promesa de un futuro. Juntas, estaban listas para enfrentar la historia de su madre y dar vida a su legado, dejando atrás las sombras que una vez las habían limitado. Itzel, sintiendo un renovado sentido de confianza y conexión con su verdadera herencia, exclamó: «Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Vamos a honrar a mamá compartiendo quiénes somos realmente». La decisión clara y el compromiso renovado con su historia marcaron el principio de una nueva aventura. En el horizonte se alzaba la oportunidad de explorar quiénes eran y a dónde podían llegar, y sabían, sin lugar a dudas, que su madre las había guiado hasta aquí. Habían conquistado un primer paso hacia la luz y al proceso de liberación. La búsqueda personal había comenzado, y su transformación estaba asegurada. Ahora más que nunca, Itzel se sentía completa. La mezcla de su amor hacia Nayeli y el legado de su madre por fin descansaba en su corazón. A partir de ese momento, ya nada podría detenerlas. La historia de la familia de las gemelas Apaches estaba a punto de ser contada, con el poder de la música de Nayeli en sus corazones y el conocimiento renacido de Itzel, dispuestas a forjar su propio camino. No esperen ni un segundo más para unirse a esta historia. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo, y ayuden a que esta transformación llegue a más personas en busca de su propia verdad. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final que marca la renuncia a la sombra del pasado. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión poderosa. Este es el momento de mostrar su apoyo y abrazar el viaje hacia el autoconocimiento. No se queden atrás.